Hola a todos y bienvenidos a este episodio piloto de nuestro proyecto, en donde se juntaron dos amigos para hablar de puras weas ñoñas. Mi nombre es Alejandro y estoy con mi amigo Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buena, buena, Ale. Aquí estamos, pues, feliz y la verdad es que harto emocionado porque vamos a estar compartiendo este proyecto que va a ser bastante largo. Además que hemos compartido en casi todo lo que puede existir, pues. Lo único que faltaba era hacer un podcast, pues. Claro, desde la media que venimos hablando todas estas weas ñoñas, todos estos videojuegos que hemos jugado, todo lo que hemos compartido. Pero bueno, ¿y de qué diantres se trata todo esto? Puta, no sé. Fue tu idea, pues, así que yo creo que tú tenés que explicar qué es lo que vamos a hacer. Gracias. Bueno, siempre hemos sido frikis de corazón. Eso es algo que no podemos negar. Desde la media que nos conocemos y siempre nos ha unido este vicio que son los juegos. Razón por la cual seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Siempre nos entretuvimos hablando de juegos, teorías y sobre todo jugando en clases. Es por eso que luego de hablar y conversar el tema surgió esta idea. Nos lanzamos. De momento no había muchos programas que tocasen esta temática. Siempre se trató como un segmento en ciertos programas, pero tampoco se trata de tapar el sol con un dedo. Es verdad que existen algunos programas dedicados, pero a nivel nacional no se ha avanzado mucho. Con esto que buscamos crear, ¿cierto? Es expandir un poco este universo de la manera en la que nosotros como aficionados nos gustaría que fuese. Y por eso dijimos, ¿y por qué no? Claro. Pero no es solo expandir, como dice Ale, sino que la idea también es que la gente que nos va a estar escuchando, de alguna forma, no sé, vuelva al pasado, se conecte con nuestras historias, con los datos que vamos a estar compartiendo, o sea, con lo que sea que vayamos a estar hablando. Porque es bonito recordar estas weas, ¿cierto? Bueno, la verdad es que sí, es un paseo por la nostalgia, recordar todos los juegos que son los que consideramos favoritos. Y justo por ello es que en este piloto buscamos evocar un poco de nostalgia. Y por eso estaremos contándoles, hablándoles cuáles son nuestros juegos favoritos. Esto con el motivo de que nos puedan conocer un poco y nosotros contarles un poco de nuestra intimidad. Sí, pues como dice Lale, por lo mismo nosotros hicimos un pequeño listado con algunos juegos que, no sé, de cierta forma, puta, marcaron nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra vida en general. Y en este momento, puta, se las queremos compartir con la idea de que nos podamos ir conociendo. Pero igual hay que aclarar que por ahora vamos a hablar solo por encima de estos juegos. Porque si no, si habláramos más a fondo, puta, este capítulo no sería un piloto, sería inmenso. Así que es mejor dejar en claro que cada juego va a tener como su episodio en particular. ¿Y por qué? Porque bueno, si son nuestros juegos favoritos, ¿por qué no vamos a hablar de ellos? Así que, ¿qué te parece, Ale, si partes tú? Da gracias, pues. Y como dice Marcelo, es verdad, pues. Le vamos a dedicar un episodio completo a todos los que son nuestros juegos favoritos. Ya tenemos harto material del que hablar porque esta lista está hecha con el corazón. Vaya que entramos a picar y a hilar fino porque son pocas las recomendaciones que vamos a ver. Así que sí o sí, tienen que ser desde el corazón. La idea es solo dar un pequeño abrebocas de estas temáticas, ¿ya? Así que esperen los detalles, lo jugoso, lo sabroso, para cuando le demos ciertos, esos capítulos especiales dedicados a cada uno de estos juegos. Puta, tú siempre supiste que yo era de consola portátiles más que de sobremesa. Sí, me Nosotros, no, consta. nosotros nos conocimos en esa parada y son lo que pude llevar igual para el liceo, po. Yo me acuerdo cuando andaba paseándome primero con la DS y después con la 3DS, no sé si te acordáis de eso. Oh, qué recuerdos. Es por eso que voy a partir y mi caballo de batalla va a ser Pokémon, ¿ya? Porque en primer lugar es mi franquicia favorita y dos, bocha que la tarreamos en la media. El juego que más me gusta de esta franquicia es el Pokémon Plata y Oro, pero los de segunda generación, no los remakes. Por ahí eran buenos juegos eso. Los tarreo hasta el día de hoy y bueno, tú eres testigo de eso, nosotros jugamos harto todo lo que es la segunda y tercera generación en la media. Llegamos a organizar un torneo, no sé si te acordáis. Sí, donde di la pura cacha, nomás Sí, me consta, weón. me creí bacán y, al final me terminé saliendo de un combate por error por esos Eliminado emuladores, en primera ronda. en esos emuladores, pero bocha que han servido. Bota, ¿qué hablar de este juego? Yo este juego lo conocí gracias al hermano de un amigo.
de mi mejor amigo, de hecho. Ellos, me acuerdo que estaban jugando en estos mismos, de estas mismas versiones de juego junto con sus amigos. Pero no es que nosotros tuviésemos un GameCube, o sea, perdón, un GameCube, un Game Boy cada uno. No es que tuviésemos esas consolas o nos prestásemos esas consolas para jugar entre nosotros. Lo que pasa es que el hermano de mi amigo había descubierto estas versiones que eran Java. No sé si las conociste alguna vez. Sí, pues, sí. Eran Sí, más estas, de alguna la tuve. Las tuve. esas versiones que funcionaban en los teléfonos viejitos, los teléfonos antiguos, como si fuesen un juego que ya venía preinstalado en el mismo teléfono. Y desde que descubrí eso, puta, ha sido un juego que hasta el día de hoy me acompaña. Siempre tengo que instalar un emulador en mi teléfono para tenerlo. Yo me acuerdo que al principio este juego no me llamó para nada la atención, porque la mayoría de las veces veía la pantalla de combate. ¿Te acuerdas cómo era la pantalla de combate? Aparte, chica y fea. Justamente, pero era blanca. ¿Te acordás que era blanca y no tenía ningún brillo? Como que salían los sprites de los Pokémon y nada más. Eso era todo lo que salía. Aparte Básico. que, aparte que el hermano de mi amigo le desactivaba la animación de batalla para que anduviera más No, rápido. si ya eran fome las peleas. Entonces solo se veía esta pantalla blanca con los dos Pokémon, pues nada más. Y no fue hasta que a mi amigo le regalaron un teléfono e instaló esta versión que pude conocer el juego. Y ahí quedé Ya. totalmente enganchado, porque pude ver cómo avanzaba, cómo se podía investigar, cómo se hacía este leveleo o farmeo de criaturas, si es que se quiere decir, y ahí totalmente enganchado. Buena. Pero sí me acuerdo de eso, pues siempre me voy a acordar de que al principio lo encontraba súper fome porque me recordaba al Pokémon Trading Card Game. No sé si te acuerdas de Ah, ese de las juego. cartas. Sí, po, que era Sí, pues, este, el TCG. claro, que era la versión de Game Boy, pero el de las cartas. Entonces era como ver estas dos cartas encima nomás. O sea, una contra otra, lo mismo era con los sprites. Pero bueno, desde que mi amigo me mostró cómo jugar en serio, quedé enganchado. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que juego estos juegos. Pero Bueno, sí, era súper raro el hecho de enfrentarse como cabro chico a un RPG. Ya era la primera vez que yo jugaba un RPG como tal. Porque yo estaba acostumbrado como a estos juegos de correr para adelante y disparar. Nada más, hasta en los teléfonos. Estaba acostumbrado a ese tipo de juegos. Y era como súper raro enfrentarse a este concepto de tener que levelear criaturas, de tener que pensar. No sé si te pasó igual esto de tener que seleccionar como un Pokémon, o en ese tiempo cuando tú empezaste a jugar, elegir a un Pokémon solo por su forma. Nada más. Era el único concepto que teníais para elegirlo. No sabíais de tipo, no sabíais qué es lo que podía hacer, qué MO colocar, nada. Solamente por su sprite. yo creo que todos hicimos eso alguna vez, pues, porque afrontémoslo, cuando empezamos a jugar Pokémon, la mayoría, o al menos en mi caso, bueno, y sé que mucha gente lo empezó a jugar por el anime, porque el anime fue la conexión para muchos entre el mundo de Pokémon y los videojuegos. Sé que tal vez no es tu caso y no es el caso de mucha otra gente, pero por lo menos el mío sí. Entonces yo me acuerdo que por lo menos llegaba a mi casa, no sé si daban Pokémon, por lo menos en ese tiempo, en la tarde o el fin de semana, en el Chilevisión, el canal Chilevisión. Y veía las aventuras de Ash, pues, de Pikachu. Y yo me acuerdo, yo me creía Ash. Yo quería ser Ash, yo quería tener los Pokémon de Ash. Puta, sorpresa, cuando empecé a jugar te das cuenta que si bien el sprite del juego se parece a Ash, tú no eres Ash. Y la historia es muy diferente a la de Ash. Así que obviamente, tomando lo que me venís diciendo tú, uno armaba su equipo bastante de acuerdo a la apariencia de los Pokémon. Ah, ya, este mono se ve fuerte, va a evolucionar a algo fuerte, este me va a servir. Ya, este pajarito, yo me acuerdo que lo vi, este es un Pidgey, y este va a evolucionar en el Pidgeotto que tiene H. Ya, este lo tengo que tener, sí o sí. ¿Y para qué vamos a hablar de Pikachu? Yo, por ejemplo, yo empecé a jugar con el Pokémon Red, ¿Ya? que la verdad Pri- fue de un primo, que Primerísima primera generación. sí, pues, no, yo soy de esa escuelita. O sea, no tanto porque no soy tan viejito, pero partí con el Pokémon Red. Y lo que pasa es que un primo que era de Santiago vino de visita a Temuco en esos años y tenía un Game Boy con el Pokémon Red.
Y ahí me mostraba cómo jugaba él, po. Me acuerdo que tenía un Charizard que estaba como en nivel 38, una cosa así. No alcanzaba a llegar al 40. Y no podía pasar del Monte Moon, que para los que no saben es como la primera mazmorra grande del juego. Antes de eso está el Bosque Verde, pero la verdad es bastante fácil. Y la verdad es que a mi primo se le quedó la consola, po. Y ahí empecé a jugar yo al Pokémon. Jugué bastante tiempo con su partida, con sus Pokémon, que la verdad era su Charizard y el resto eran puros Pidgey. Y Era uno solo del equipo el que valía en ese equipo, en ese team. claro, es que era el que valía la pena. O Así que la diversión duró hasta que tuve que devolver la consola. Y bueno, en ese tiempo quedé picado, quedé enganchado. Y lo conversé con unos compañeros de colegio y mi compañero me dijo, oye, pero si hay emuladores. Y Dios mío, se abrió un bueno, nuevo así los mundo. emuladores, y Dios mío, hasta el día de hoy todavía no emuladores porque de repente no dan las finanzas para tener todas las consolas. Pero esa es la historia, po. Puta, la verdad es que me sentí súper identificado por dos cosas que tocaste. Bueno, tú sabes que yo nunca fui muy fan del anime. Para mí yo ocupaba ese concepto de que eran comerciales largos de los juegos, ¿no? Sí, Pero sí es verdad que uno elegía muchas veces porque o se veía fuerte o porque se veía como tierno. Porque uno veía lo que podían hacer estos Pokémones en la serie que en primera evolución, su primera etapa, ya podían derrotar legendarios, po. Entonces uno creía que podía hacer eso con los starters o los iniciales. Pero a mí siempre me pasó que elegía por su forma. Y en esa primera etapa, y yo creí que Delibird era súper buen Pokémon. Y resulta que era súper malo. Con suerte podía servir para ser bueno. Y el otro concepto, lo que tocaste igual es verdad. El tema de las mazmorras, por así decirlo, los puzzles que te entregaba el juego, igual eran para un niño un desafío más o menos considerable, porque hoy en día, claro, pues, uno ya ve esos juegos y ya se sabe las mazmorras de principio a fin. Pero ¿te acordáis de, por ejemplo, el desafío de fuerza que había entre Pueblo Caoba y Ciudad Dragón? aumento de nivel. Ese cambio entre por ejemplo, el primer túnel, el túnel Roca, contra eso era bueno, gigante. Entonces, para un niño era súper complejo enfrentarse a ese nivel de momento. No, sí, concuerdo con eso. Qué lindo recordar estas cosas hoy. Sí, yo me estoy jugando de nuevo la campaña para el especial de esto, así que voy a llegar fresquito a eso. Y saliéndome ya un poquito de la temática de juegos móviles, por así decirlo, más que móviles, ahora voy a partir con un juego que es de consola de sobremesa, y yo creo que aquí vaya a recordar algo, porque este juego me ha hecho comprar tres consolas de las cuales una de esas llegó a tus manos. Llegó Ya, a tus sí. manos. Pero yo creo que esa es historia para otro podcast, ¿cierto? Claro, para otro capítulo. Sí. Acá estoy saltando un poco más en el futuro, pero sí en una consola que igual es un poco viejita. Y estoy hablando de la GameCube. No sé si tú alcanzaste a jugar o tuviste una GameCube alguna vez o la conociste. Conocí la GameCube porque la tenía este mismo primo cuando iba a Santiago. Ah, chuta, Jugué un par de veces. tenía gran poder adquisitivo. Claro, había harta diferencia. Pero más que eso, nunca tuve la oportunidad de jugar y disfrutar los juegos de GameCube como se merecían, más allá de un emulador. Así que yo creo que aquí vas a poder hablar más tú de lo que puedo opinar yo. Mira, yo también conocí la GameCube por un primo que la tenía él vivía en Santiago y yo iba a vacacionar a la casa de él y él tenía una de hecho él tuvo muchas consolas de Nintendo. Yo creo que por ahí va mi amor por la gran N. Pero iba a vacacionar y este compadre tenía una GameCube po, y tenía el Star Fox. No sé si te acordáis de ese juego. Sí, juegazo. Por lo menos yo lo jugaba bastante en la Nintendo 64. Ya, pues, y tenía el Star Fox de GameCube y el Super Smash Bros. El Melee, que algunos consideran que es el mejor de la franquicia. Ya, pues entonces yo empecé a jugar en la GameCube y me parecía raro porque yo en ese tiempo era escuela PlayStation. Ya yo me habían regalado la Play 1, la X o la One, como le digan, y me sobraban un análogo y una cruceta, pues. Me sobraban esa parte del joystick al momento de jugar en la GameCube. Y más sobre todo cuando tenía que jugar juegos que tenían que involucrar muchos cambios. Entonces me costó acostumbrarme un poco, pero me gustó mucho la consola.
porque tenía una potencia gráfica, no sé si te acordáis, para la época súper súper desarrollada. Era una consola que gráficamente movía bastante. Yo creo Entonces, que eso pasó con todas las consolas una vez que cada iba saliendo. mm, Cada vez que salía una consola nueva, el poder de imagen, de resolución era mejor y siempre claro, quedábamos asombrados por lo mismo. era esta pelea de las compañías por quién generaba lo más grande, por no decir otra cosa. Claro. Entonces, ya, pues yo conocí la consola y me acuerdo que me quedó gustando mucho, 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 mucho. Y iba a estas típicas salas de juego en donde habían un montón de consolas disponibles, porque estaban como 300 pesos la hora. Y ahí iba a jugar GameCube, pues, para cachar los juegos, y estaban casi la mayoría de los mismos que tenía mi primo. Y, Ya. y me llamaba mucho la atención porque los discos eran sumamente pequeños, pues. Eran un mini disc en vez de los discos tradicionales que yo tenía, que tenía pirata en mi, en mi Play 1. Entonces empecé a jugar y un día pillé este juego, ¿ya? Que era el Luigi's Mansions. Ya me lo veía venir. O si andáis peleado con el Open English, la mansión de Luigi. Y ahí se me abrió otro mundo, compadre. Porque tú sabes que a mí no me gusta, yo no soy fan de Mario, no me gusta mucho el fontanero principal. Entonces, cuando vi un juego protagonizado por el que a mi parecer es el mejor de los hermanos, El no, Mario Verde. el Mario Verde, dije, no, compadre, aquí tenemos que probarlo. Y ya, pues, jugué como 2 horas este juego y quedé enganchadísimo, porque tenía una jugabilidad súper simple, ya, era súper simple de jugar, lo cual me gustaba, porque no estaba acostumbrado a este joystick, a este mando. Entonces, eh, puta, jugué como 2 horas seguidas. Y ya, pues acabó el tiempo, yo era chico, tampoco podía estar todo el día metido ahí, así que me fui, pues, y volví al siguiente fin de semana a jugar de nuevo, pues. Obviamente no me podía llevar la consola para la casa, ni pedir por favor que me la arrendasen. Pero si hubiese sabido que con invertirle 2 horas más me daba vuelta el juego, quizás la otra historia hubiese sido, o sea, otra hubiese sido la historia. Claro. Me acuerdo que eso fue en verano. Yo había vuelto de las vacaciones de la casa de mi primo y estuve un año entero molestando a mi mamá para que me comprara una GameCube. Hasta que Ya. llegó la GameCube. Bueno. Y ahí llegó junto con este juego. Y no, ahí descubrí otra pasión. Yo creo que era esta mezcla entre odio a Mario y el gusto por los cazafantasmas que lo posicionó al tiro en mi top de juego. Bueno. Oye, y en la misma consola, ¿no te acordáis de algún otro juego que te haya encantado? No sé, que quieras aprovechar para comentar. Obvio, y es el tercer título de esta consola, porque obviamente tenía que aprovechar la consola, porque saben cuánto tiempo más iba a poder tener otra o la siguiente. No Sí, era, eso pasa. no, Pasaba por lo menos. no era algo que se pudiera dar el gusto siempre, a pesar de que tuve la suerte de jugar muchos títulos en otras consolas. Pero el siguiente es un juego medio polémico, es como una dicotomía de gustos en este título. Ya. Porque a algunos les gustó mucho y a otros lo detestaron en su momento. A mí me encantó. Puta, está en mi top 3, que Ya, muy es bien. el The Legend of Zelda, el Wind Waker. El Wind Waker. Mira, yo Juega. nunca lo he jugado, la verdad. Pero he escuchado lo que tú me dices, que hay harta controversia con este juego. Te invito a que lo juegues porque es un juegazo. Un verdadero juegazo, a mi parecer. Y claro, está la controversia porque todos los fans de Zelda esperaban que saliera un juego a la altura gráfica del GameCube, que tirara mucha de la gráfica, porque por algún motivo los fans no les gusta mucho el aspecto como caricaturesco de la línea de Zelda, como que siempre apuestan al hiperrealismo, y ellos esperaban lo que era el Twilight Princess. Ese era el juego que estaban esperando ellos y les llegó la versión caricaturesca de Link. Y este Ya. juego entra en esta línea de juegos de Zelda que es bien controversial, que es también la línea de DS, que sigue esta misma línea con el Spirit Tracks y el Phantom Hourglass, que Ya. siguen esta misma línea. ¿Ya? Y bueno, en algún momento le vamos a dedicar su especial a Zelda. ¿Por qué? Porque recordemos que hay 3 líneas de tiempo ya que se siguen para ver todas las historias de todos los títulos, ya en donde una Link pierde, gana y bueno, pero
historia para otro capítulo. Entonces, no, quedé maravillado. Y bueno, este juego también le dio lo que más le gusta al tío Nintendo, que es dinerito, porque mucha que era encantadora la figura de Zelda que salió en este juego, tanto que se reflejó en las ventas de los amigos. No sé si te acordáis de ese concepto ya un poco ¿Las distante. figuritas, amigos? Sí, distante ya de lo que es la Switch, que se quedó Sí, más la como verdad en, que sí. se quedó como en la Wii U. Hasta ahí Sí. llegaron los amigos nomás. Entonces, no, yo encontré que era una joya de juego con la dificultad y el nivel progresivo justo. Era un deleite gráfico. La verdad es que el GameCube movió muy bien el hecho de los bosses, los jefes, el del volcán, si es que alguno concuerda conmigo, un deleite para los ojos, una verdadera joya. Y me gustó mucho que fue de los últimos juegos que ocupó el apartado musical con esta batuta del tiempo, del clima, no del tiempo de como la ocarina, sino del clima, este apartado musical en la cronología y en los juegos de Zelda. Pero eso yo creo que son mi top de juegos. Parece un especial de Nintendo lo que hice, pero, pero la verdad es que coincidentemente son todos de Nintendo. Hay algunos que son de otras plataformas, pero no me convencieron en su momento. Claro. Y ahora tú, pues, cuéntame, ¿cuáles son los juegos que más te apasionan y cuáles son los que te mueven el cocoro? Buena. Bueno, ya estuvimos hablando del principal, creo, que es el principal juego que comparto con mi amigo aquí, con el Ale, que es Pokémon. Pero Pokémon tiene harto material, así que lo vamos a seguir analizando en otros capítulos. Vaya que sí. Así que, sí, pues. Así que vamos a salir un ratito de Nintendo y les voy a contar la historia de la primera consola, o no la primera consola que tuve, sino que más bien la que más tiempo ocupé jugando, la que más me hizo tener regaños, si queremos decirlo de alguna forma, la que más me hizo pasar rabia, que fue la mejor consola de toda la historia, la Play 2. Dios Wow. mío, qué juego. Me Una de las, acuerdo, una de las consolas más vendidas de la historia. exacto, la Play 2. Yo me acuerdo era el año 2010 y puta quería una Play 2 porque todos tenían una Play 2 y yo no tenía una Play 2. Entonces mis papás en ese tiempo me dieron a elegir, puta Marcelo, te podemos comprar una Play 2 o una guitarra para que sigas con tu faceta de cantante, que en ese tiempo yo tenía una voz hermosa. Y estaba tratando de cantar. Pero yo dije, bueno, aquí hay que seguir el corazón y decidí endeudar a mis papás con una Play 2. La Y mejor creo que decisión que fue pudiste tomar. cierto, concordamos en eso. Entonces me compraron la Play 2. Y bueno, la Play 2 en ese tiempo normalmente traían un juego y venía con el juego que se llama 13, que en inglés es 13. La verdad, soy muy malo pronunciando números en inglés. Así que me El, perdone la audiencia, por favor. el shooter, ¿cierto? El shooter, claro, que era un Mm, shooter de primera persona que estaba basado creo que en unas historietas. La ay, verdad, sí. hasta el día de hoy nunca lo he terminado porque como buen niñito yo me compraron la Play y jugaba, pero jugaba con lo que traía la caja. Y en ese tiempo los accesorios de la Play 2 se vendían por separado. Sí. Y me faltaba un accesorio que era principal para poder jugar, que era la memory card. ¿Cómo podía guardar mi progreso sin memory card? Era imposible. Esos Entonces, poderosos 8 megas. 8 megas, Dios mío, la cantidad de memoria que podía guardar en 8 megas. Entonces me acuerdo que pasé las primeras semanas en los primeros dos niveles, los primeros dos mapas de ese juego, me los aprendí de memoria, los recorría de inicio a fin, hasta los bugs. Pero después de eso ya me aburrí, porque la verdad los niveles eran bastante largos para hacer los primeros dos. Y no sé, no podía jugar más tiempo de lo que disponía. Así ¿Ya? que dejé la Play, no sé, creo que un par de meses botada, hasta que mi papá me la llevó a desbloquear. Ah, ya. Y cuando me desbloquearon la Play, ahí sí que conocí una cantidad de juegos que van a ser materia de próximos capítulos. Pero puta, si estamos hablando de juegos favoritos,
tengo que mencionar mi juego favorito de la Play 2, que yo creo que también es el juego favorito de muchos de los que nos van a escuchar, que es el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. La mejor versión del Budokai Tenkaichi que ha salido, a mi Oye, parecer. la verdad es que ese juego por esas épocas resonó bastante. Era la contraparte de lo que era esto de los Ninja Storm de Naruto. Exacto, exacto, pero yo creo que era mucho mejor porque la verdad es que el Budokai Tenkaichi venía recopilando todo lo que entregaron sus entregas anteriores, que viene desde la Play 1, aparte de que incluía por primera vez un modo historia completo, no solamente de la historia de Dragon Ball, sino que incluía Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y también la historia de las películas, de todas las películas que habían salido, y aparte una especie de what if, ¿qué pasaría si? Historias alternativas donde, por ejemplo, los Saiyajins se rebelaban ante Freezer y lo derrotaban antes de que destruyera el planeta Vegeta. Eso era lo más atrapante de este juego, aparte de que la textura en 3D, la movilidad de los personajes había mejorado bastante y era la mejor hasta ese momento de la época. No sé, me acuerdo que ese juego era súper, súper completo. Tenía demasiados aspectos para poder disfrutarse y la jugabilidad era bastante destacable. Era superior en términos de pelea a otros juegos de la época que buscaban coronarse como el mejor juego de pelea. Yo creo que no lo lograron. Ganarle al Budokai Tenkaichi 3 fue muy difícil porque, aparte de las texturas que estamos hablando y las modalidades de juego, bueno, todos vamos a recordar cuando se hacían chocar los poderes cargables, el Kamehameha con el, Macaco Sapó, y el juego te pedía mover los análogos del joystick lo más rápido posible para que el que lo movía más rápido hacía acertar su ataque contra el oponente. Y qué manera de echar a perder análogos controles de esa forma. Yo creo que varios van a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que desde que salió esta tecnología de los análogos, siempre estuvo la posibilidad de que muriesen. Yo me acuerdo un poquito de lo que pasó en la controversia de la Switch Lite o de la Switch normal. Cuando salieron hubo muchos problemas igual con lo de los análogos que se tenía que arreglar. Así que muy fácil matar esa palanquita. Sí, así que ese es el Budokai Tenkaichi. ¿Para qué vamos a seguir hablando? Porque la verdad es que da material para muchos capítulos de podcast. Y la verdad es que también quiero hablarte un poquito y hablarle a la audiencia un poquito de mi tercer juego favorito, que igual es un juego bastante viejito y que me trae muchos recuerdos porque es un juego que jugaba con mis compañeros principalmente de enseñanza básica después de salir del colegio. Salíamos del colegio, nos íbamos toda la casa de alguien, encendíamos un computador, porque como muchos otros juegos todos los emulábamos, y nos poníamos a jugar carreras. Y vamos qué a tener juego de carreras que el Mario Kart 64. ¿Qué me decía, Yale? Que vamos a tener que hacer un especial emuladores. Sí, ya lo veo venir. Es necesario. Bueno, la verdad es que, yo te estoy hablando de, no sé, el año 2007, 2008, y la Nintendo 64 es una consola que llegó a nuestro país, si mal no recuerdo, en el año 96 o 97. Entonces, para la época del 2007-2008, encontrar una Nintendo 64 sin internet, en buenas condiciones, con un Mario Kart que funcionara y con los joysticks bastantes para poder jugar, con los controles, era difícil. Una tarea imposible. Era básicamente imposible. Si no tenías mucho dinero o contactos, no podías hacerlo. Entonces me acuerdo que en ese tiempo existía el emulador, todavía tiene que existir el Project 64, con el que emulábamos los juegos de 64. Gran emulador. Yo lo tengo instalado ahora porque, adivina, yo también juego Mario Kart en emulador de vez en cuando. No, así es que son juegos muy buenos. Lo bacán del Mario Kart 64 principalmente es que te daba la posibilidad de, no eran solamente carreras, no solamente elegir un avatar de entre todos los disponibles y echar carreras en distintos mapas, que cada mapa tenía su modalidad distinta, tenía sus problemas, tenía sus inconvenientes, no sé cómo decirlo, sus trampas, ¿ya? Pero lo que más llamaba la atención de este juego eran los arrojables, los arrojadizos. Pasar por el signo de interrogación, tomar una caparazón que podía ser la roja, que era la más común, la verde, o la mejor de todas, que era la azul, la que le pegaba al que iba en primer lugar, y hacerlo perder el control de su avatar y a pasarlo, y tú tenías sentado a tu amigo al lado tuyo y cagarse de risa por eso, bueno. Eso es lo mejor que nos ofrecía el Mario Kart 64, disfrutar esas
esas juntas con amigos, con familiares, con quien sea. Lo que Ay, pasa es que Nintendo siempre se caracterizó por eso, por dos cosas, por ser pioneros en ciertas temáticas, por ejemplo, esta la de los superpoderes, por así decirlo, que se lanzaban en los autos, que después se vio reflejado, por ejemplo, en el Crash Nitro Kart Racing o los juegos de Sega, que todos intentaron emularlo. Siempre obviamente. fueron, y también que se caracterizaban por crear juegos que fuesen muy disfrutables de muchos jugadores, porque para qué vamos a hablar también de lo que fueron los Mario Party. Entonces, Obviamente. entonces siempre se caracterizó por ser pionero en alguna característica de la jugabilidad y por abarcar, ¿cierto?, la mayor cantidad de jugadores en un solo juego. Sí. Bueno, yo creo que vamos a concordar también en esto, y es que para mí los juegos, son y siempre serán una forma de compartir. Por lo mismo estamos acá ahora, recordando juegos y compartiendo, no solamente entre nosotros, sino con la audiencia que nos va a estar escuchando. Porque yo creo que más de algún recuerdo van a recordar. Justamente. La verdad es que concuerdo contigo, yo creo que con el tiempo se ha ido masificando un poco esto con el tema de internet, porque a pesar de que nosotros no somos tan viejos, nosotros no teníamos tanta libertad como para poder jugar online. Ya, yo me acuerdo de algunos RPG o MMORPG que habían de la época cuando nosotros éramos chicos, pero igual el acceso a internet era como un poco complejo, o sea, no todos teníamos internet para jugar en la casa o el computador correcto para poder jugar. Entonces, como que el tarreo, este concepto de andar como yendo de casa en casa de amigos, llevándose la consola o el computador, era mucho más frecuente que lo que es ahora. Ahora, oye, Discord, ¿en cuál plataforma o juego nos vemos, no? Listo. Se acabaron. Oye, con respecto a lo que me decís, me llamó la atención. Yo creo que todos los que tuvimos un Play 2, a lo mejor vamos a coincidir, pero siempre lo regalaban con un shooter. Yo me acuerdo que el mío venía con el SOCOM, que era este juego de guerra, que era como súper realista de guerra. Me llamó la atención porque mucha gente con la que he hablado me habla de eso, de que venían siempre con un shooter. La verdad, yo tenía la esperanza de que cuando me compraran mi Play 2 viniera con algún GTA. Ah, sí, sí, sí. Y recuerdo que se lo comenté a mi papá cuando me la fue a comprar, porque yo no estuve en el momento que me la compraron. Y él, no tenía idea. Entonces yo le comenté que no, es un tipo que anda en el mundo abierto y tiene armas, puede conducir vehículos. Oh. Y a mi papá le vendieron la Play 2 con un juego que traía esas características. Es que explicarle algo a los viejos es súper complejo, aparte que uno siempre está tratando de mentir, por así decirlo, porque son los primeros en poner el alto con las temáticas de los juegos. Po. Sí, pues esa es la verdad. Pues, sí. Entonces, ¿y para qué vamos a hablar de GTA? Porque igual es material para otros capítulos. Sí, oye, tocaste un tema súper importante, lo del mundo abierto, que también se va a ser explorado el tema de los sandbox más adelante. Ajá. Bueno, sin lugar a dudas, todos estos han sido juegos que nos acompañaron y nos acompañarán siempre. Así que, queridos contertulios, hemos llegado al final de este primer episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por pasarse a escuchar unos minutos, así que los invitamos en primer lugar, a complementar lo que dijimos. ¿Ya? Ojalá siempre desde el respeto. Que nos cuenten cuáles son sus juegos favoritos y si es que coincidimos en alguno de los que mencionamos en la lista. Sí, la idea es que puedan comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales son nuestro Instagram y nuestro TikTok, que son @portal_geek_podcast, y también nos pueden encontrar en YouTube en Portal Geek Podcast, así que ahí nos vamos a estar viendo. Muchas gracias a todos. Ale, siempre es un gusto hablar contigo y compartir sobre estos temas, así que nos vamos a seguir viendo y escuchando, ¿cierto? Obviamente, así que muchas gracias a nuestros auditores, esperamos que haya sido unos minutos gratos, que hayan podido tal vez emocionarse, haber recordado algo, y muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.